Bien, buenas tardes. Buenas tardes, estimados colegas. En esta tarde del día de hoy vamos a dar inicio a la presentación de difteria, manejo, diagnóstico, seguimiento y control de casos a nombre de nuestro director regional de Salud Pasco, quien se va a encontrar a cargo de la ponencia, nuestro médico cirujano, el doctor Alcedo Jorges Melgarejo. Para ello, estimados colegas, voy a solicitar, por favor, toda la precaución, la consideración y comunicar al resto de colegas, por favor, sobre esta presentación, dado que se encuentra dentro del plan realizado para el control y respuesta frente a riesgo de difteria en el departamento de Pasco. Buenas tardes, doctor Alcedo. Adelante, por favor. Ya, buenas tardes con todos. ¿Se escucha? Sí. Ya, listo. Muy buenas tardes. De acuerdo a lo coordinado, vamos a hacer una presentación sobre difteria, toda vez que ya hay casos que se han presentado en el país, sobre todo en la ciudad de Lima, y el deceso y la muerte de una niña de 5 años. En este contexto, la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, ya ha elaborado un plan de preparación y respuesta para hacer frente a la difteria como un problema de salud público inminente que podría afectar al país y también a la región de Pasco. Bueno, en primera instancia hay que acá presentar la situación de la difteria en el mundo. Acá podemos visibilizar que la difteria en el mundo no es nueva, y sobre todo en Sudamérica vemos que el año 2019-2020 hay casos en Brasil, Colombia, Haití, República Dominicana, Venezuela. En ese sentido, países fronteras con el Perú han presentado, vienen presentando difteria, por ejemplo, el año 2019, el año 2020. Tal es así, países fronterizos con Perú, reitero, Colombia, Brasil, Venezuela, que han presentado los casos. En relación al Perú, es ya conocido por los diferentes medios de comunicación que el día 21 de octubre se presentó un caso de una niña de 5 años que presentaba todos los signos compatibles, los síntomas compatibles con difteria, y el día 25 de octubre ingresó al Hospital Nacional 2 de Mayo, a donde se realizó el diagnóstico de faringitis estreptocócica, a descartar también difteria. Y el día 27 de octubre se confirmó el caso de difteria por la tecnología de PCR. En este sentido, tenemos ya casos de difteria para el Perú confirmados desde el 27 de octubre. ¿Cuáles son las principales características de esta enfermedad? Esta enfermedad es producida por una bacteria gram positiva denominada Corynebacterium diphtheria. Eso que quede claro en diferencia al COVID. El COVID es una enfermedad viral. En este caso, al hablar de difteria, estamos hablando de una enfermedad bacteriana por un germen gram positivo. El modo de transmisión de esta infección, de esta enfermedad, es a través de contacto de exudados y lesiones del enfermo o el portador a través de las gotas de saliva, el estornudo también que se presenta. Esto es importante hacer un comparativo con la situación actual que venimos viviendo de la pandemia por el COVID-19. En ese sentido, el modo de transmisión de la difteria es similar
al COVID-19, ya que se trata básicamente una enfermedad que afecta el aparato respiratorio. El contacto a través de exudados o el contacto con una persona enferma o una persona portadora. A través de las gotas de saliva, el estornudo o en todo caso la persona al hablar. Por lo tanto, las medidas preventivas van a estar en relación al modo de transmisión de esta enfermedad. El periodo de incubación es entre 2 a 5 días, pero sin embargo hay un rango que oscila entre 1 a 10 días. Quiere decir que una persona que se le diagnostica o presenta los signos y síntomas de difteria, puede ser que ya estuvo incubando con 10 días de anticipación. Por eso que cuando uno hace la búsqueda de contactos, se tiene que relacionar a estas características. Se relaciona en este caso al periodo de incubación, que está en el rango de 1 a 10 días. La transmisibilidad de la enfermedad es 2 semanas desde que presentan los síntomas. Estamos hablando de un caso de una persona que no ha recibido ningún tratamiento, no ha recibido antibiótico. Son dos semanas, 14 días que esta persona está contagiando a otras personas que forman parte de la cadena de transmisibilidad. Pero si la persona ya empezó a recibir el tratamiento respectivo, el periodo de transmisibilidad se reduce a menos de 4 días. En relación a la susceptibilidad e inmunidad de la difteria, la que me genera esta inmunidad es la vacuna y la propia enfermedad. La vacuna va a proporcionar inmunidad duradera, pero la inmunidad, sin embargo, no es permanente. Esto es importante y esto se relaciona con el calendario regular de vacunación que deben recibir según el grupo etario correspondiente. Entonces, queda claro, acá es importante rescatar el modo de transmisión, queda claro rescatar el periodo de incubación que varía en un rango de 1 a 10 días y el periodo de transmisibilidad que es en promedio 2 semanas. En relación a la patogénesis de esta enfermedad, una vez que la persona está afectada por la difteria, Corynebacterium difteria se aloja sobre todo en las vías respiratorias superiores, quiere decir en la faringe, en la laringe, en las fosas nasales, básicamente afecta el tracto respiratorio superior. Una vez que se aloja en la faringe, por ejemplo, que forma parte del aparato respiratorio superior, produce una toxina. Esta toxina va a causar una necrosis o una destrucción de los tejidos. Como consecuencia de esta necrosis o destrucción de los tejidos se forma una membrana blanco-grisácea, que esto es una característica importante para el diagnóstico, en este caso de la difteria. Se produce esta membrana blanco-grisácea en el tracto respiratorio superior, en este caso en la faringe, a donde se sigue produciendo la toxina y a donde además se sigue replicando la bacteria que es el Corynebacterium difteria. Si esto progresa, se invade el torrente sanguíneo y esta invasión de estas toxinas hacia el torrente sanguíneo se correlaciona con las complicaciones de la enfermedad, y la complicación más frecuente reportada es la miocarditis, por ejemplo, y además la neuritis periférica. Entonces esas son complicaciones que me ocasionan como consecuencia de la infección por la difteria, cuyas toxinas han abarcado ya o han llegado al torrente sanguíneo, afectando los nervios periféricos, y esto ocasiona una neuritis periférica y además afecta el corazón, que me ocasiona una miocarditis. Es importante también precisar que cuando una persona se infecta o le da la enfermedad de la difteria, no todas las cepas, los tipos van a producir las toxinas. Hay algunos tipos de bacterias, en este caso, que me producen toxinas, y hay otras que no me producen toxinas. Por lo tanto, la complicación de la enfermedad va a estar en relación en aquellos casos afectados por la difteria, cuyo serotipo me va a producir
las toxinas respectivas, que al invadir el torrente sanguíneo se va a correlacionar con estas complicaciones de miocarditis y neuritis periférica. Las formas clínicas, hay una forma nasal, hay una forma faringo-amigdaliana, hay una forma laringo, tráqueo, bronquial y una forma cutánea. Acá es una diferencia también importante en relación al COVID, porque el COVID afecta, básicamente, también afecta el aparato respiratorio inferior, los pulmones. En este caso, la difteria afecta el aparato respiratorio superior, básicamente la faringe, la laringe. Al formar la membrana blanco-grisácea, produce un efecto mecánico que dificulta el ingreso de aire. Y esto es el motivo por el cual las personas pueden también presentar sintomatologías como dificultad respiratoria. No porque la difteria le afectó el pulmón, sino porque le afectó el tracto respiratorio superior y al formar la membrana blanco-grisácea, por un efecto mecánico, limita o reduce el ingreso del aire hacia los pulmones. Esto es una diferencia importante que hay que tenerlo también clara. Entonces tenemos la bacteria que es gram positiva, el Corynebacterium diphtheria, afecta el tracto respiratorio superior, se da la invasión y la multiplicación, afecta la faringe, las amígdalas, la orofaringe. Algunas cepas producen toxinas, esta toxina inhibe la síntesis proteica, esto me produce una necrosis, una muerte del tejido, y esto forma una pseudomembrana blanco-grisácea que afecta la faringe, la laringe, de acuerdo a donde esté ubicado la infección por la bacteria. Entonces, esta pseudomembrana, al extenderse, al desarrollarse en mayor magnitud, me va a producir el efecto mecánico que yo les manifestaba, y esto limita o repercute en el ingreso del aire hacia los pulmones, y esto se relaciona con la dificultad respiratoria que puede tener el paciente afectado por difteria. Y el otro efecto es que continúa la multiplicación de la bacteria de gram positivo, que es el Corynebacterium diphtheria, y además de la propia bacteria hay un incremento en la producción de toxina. Entonces se produce esta toxina, hay una necrosis del tejido, ingresa al torrente sanguíneo, y acá se relaciona con las complicaciones de la enfermedad, que es la miocarditis, la neuritis periférica, y puede afectar a otros órganos blancos del organismo. La fisiopatología, entonces la toxina que produce esta bacteria gram positivo inhibe la síntesis proteica en todas las células, incluidas las células del corazón, del miocardio, las renales, del riñón y las de los nervios periféricos. Inhibe esta síntesis proteica, y esto se correlaciona con la complicación de la enfermedad, que es la miocarditis, la neuritis tubular aguda, el retraso de la conducción en los nervios periféricos, que es la neuritis periférica. Y las cepas no toxigénicas del Corynebacterium pueden causar angina y otras infecciones invasoras como endocarditis. En ese sentido, las personas afectadas por la difteria puede, de acuerdo al serotipo o de acuerdo al tipo que ha sido afectado, puede ser que produzcan toxinas y aquellas que no produzcan toxinas. Y esto está en relación a las complicaciones de la enfermedad. Tenemos una forma frecuente que es la difteria faringoamigdaliana. Tiene un inicio gradual con fiebre, más de 38.5 de temperatura. La faringe va a mostrar esa pseudomembrana que le explicaba, blanco-grisácea. Eso se forma en promedio entre los 2 a 3 días, esa membrana invadiendo la faringe, el paladar y la úvula, de acuerdo a la extensión y al daño que está repercutiendo en la persona. En este caso, si se trata de extraer estas membranas sangran también al tratar de ser removidas. Y un signo característico también es que la persona presenta adenopatías cervicales, que se visualiza como un cuero de toro, como se ve acá en el gráfico, un cuello hinchado, y esto es lo que se denomina cuello de toro. Esto también es un signo
clásico de las personas afectadas por la difteria. La niña que falleció en el Hospital Nacional 2 de Mayo tenía la membrana blanco-grisácea y también tenía el cuello en apariencia de toro, denominado cuello en toro. El paciente luce tóxico, febril, con alteraciones del sensorio, y las membranas también pueden extenderse hasta la tráquea y los bronquios. Esto es lo que le manifestaba el caso de difteria reportado ya el 21 de octubre. Entonces ya son 2 semanas que ha sido aproximadamente 2 semanas del reporte del primer caso de difteria que pertenece a La Victoria, en la ciudad de Lima. ¿Y cuál es el antecedente de importancia de esta niña? Es que la niña solo recibió la vacuna del recién nacido. Entonces, al recibir la vacuna del recién nacido, no ha recibido ninguna vacuna que contenga difteria. Por lo tanto, esta niña no estaba protegida contra esta enfermedad. Entonces, este es un antecedente importante y que se relaciona con todo el tema fisiopatológico de la niña, que lamentablemente terminó en muerte. También un antecedente importante es que hace un año los padres proceden de la localidad de Loreto, exactamente de Cantamayo. Y otro antecedente muy importante es que el padre trabaja en confección, se dedica a la confección y tiene contacto con extranjeros venezolanos. ¿Y por qué es importante? Porque les decía que en Venezuela, vemos que en Venezuela hay casos de difteria el año 2019, el año 2020, de tal manera que un adulto podría ser portador, en este caso, de la bacteria. Este venezolano le contagió al padre de la niña, y el padre de la niña a su vez la ha contagiado a esta niña, a quien se hizo la repercusión del cuadro clínico y que lamentablemente conllevó a la muerte y al deceso, ¿no? Entonces este es un antecedente también importante de que el padre ha venido trabajando con extranjeros venezolanos. También otros antecedentes importantes, que recibió la visita de 2 familiares de Yarinacochas, que que pertenece a Ucayali, ¿no? Entonces, esto es importantísimo también porque me permite hacer la investigación de la cadena epidemiológica del estudio de contactos. Entonces, y es más importante para nosotros como región de Pasco, porque Ucayali es frontera con nuestra región, con la región de Pasco, y podrían haber personas que portan la bacteria, en este caso de difteria, e ingresan al distrito de Ciudad Constitución, a toda la zona de Oxapampa, contagian a otras personas, y si le contagian a una niña o un niño que no recibió la vacuna de la pentavalente, la triple, etcétera, entonces esta persona es susceptible, es infectado por esta bacteria y obviamente hace el cuadro clínico. Y no solamente es que hace el cuadro clínico, sino que hay la posibilidad muy grande que haga complicaciones de la enfermedad, como una miocarditis, una neuritis periférica también. Acá está la línea de tiempo del caso confirmado. En realidad esta niña empezó a presentar los síntomas el día 19 de octubre, que presentó malestar general. El día 21 de octubre ya presentó fiebre y dolor de garganta. El día 25 de octubre es que presenta ya sangrado nasal. Y el día 26 de octubre es que lo llevan al hospital nacional 2 de mayo, donde el día 27 de octubre se confirma el caso de la difteria mediante el hisopado faríngeo, utilizando la técnica del PCR. Entonces, esta línea de tiempo es muy, muy importante porque me permite determinar cuál es el periodo probable de exposición. El periodo probable de exposición está en relación al periodo de incubación de la enfermedad, que hemos dicho que es de 1 a 10 días. Por lo tanto, para hacer la búsqueda de contactos, tengo que hacer la búsqueda desde el primer día que empezó a hacer los síntomas, 10 días antes, para ver con todas las personas que ha tenido contactos, y esto forma parte de toda la cadena de investigación epidemiológica.
Y también es importante para ver el periodo de transmisión de la enfermedad, porque desde el día 19 de octubre, esta niña ya empieza a presentar los síntomas y empieza a contagiar. Y hemos dicho que el periodo de transmisibilidad de una persona que no recibe tratamiento son 2 semanas. Por lo tanto, desde que inicia los síntomas, hay que ver toda la cadena de transmisibilidad por 2 semanas, por 14 días, para ver con qué persona tuvo contacto y en este sentido hacer el estudio de contactos y hacer la búsqueda de casos secundarios que se puedan presentar. Y el periodo probable de aparición de los casos secundarios está en relación a este periodo de transmisión, que son los 14 días ya que no ha recibido el tratamiento respectivo. Respecto a los casos secundarios, como periodo probable de aparición de los casos, de los síntomas, en estos casos secundarios, todavía se puede esperar hasta las 3 semanas. ¿Por qué? Porque son 14 días de transmisibilidad, o sea, 2 semanas, y es 10 días más del periodo de incubación, o sea, son 2 semanas más una semana, son en promedio 3 semanas que todavía en los contactos yo tengo que esperar que presenten algún síntoma o algún signo. Eso es en la búsqueda, enmarcado en los casos secundarios para este caso específico de difteria. Es importante por eso tener claro cuál es todo el tema fisiopatológico de la enfermedad, el periodo de incubación, el periodo de transmisibilidad, para poder armar toda la cadena epidemiológica. Además, se ha presentado también ya otro caso sospechoso en Lambayeque. En Lambayeque ya tenemos otro caso el día viernes 6 de noviembre. Se ha reportado otra niña de 1 año, 8 meses, que presenta la sintomatología de fiebre, dolor de garganta, amigdalitis, aumento del tamaño del cuello. Le dije cuello de toro porque producto de la inflamación de los ganglios linfáticos se hincha el cuello y hace una apariencia de cuello de toro. Ese es un signo también importante. Y también tiene una presencia de placa orofaringea, quiere decir que hay una membrana blanco-grisácea. Esta niña tiene todos los síntomas de un caso de difteria. Solamente en este momento se está a la espera del resultado del hisopado que le han realizado y se está a la espera a través de la tecnología del PCR. Al parecer, de acuerdo a toda la sintomatología, se trataría ya de un caso confirmado. Quiere decir que tendríamos un caso confirmado en Lima de una niña que ha fallecido, caso confirmado también de los familiares, y un caso que hasta ahorita es sospechoso, pero al parecer, según la sintomatología, podría tratarse de otro caso confirmado en la ciudad de Lambayeque. Y según la cadena epidemiológica que se ha realizado de esta niña que ha fallecido en el Hospital 2 de Mayo, ha tenido contactos en Loreto y en Ucayali. Y ojo que Ucayali es región frontera con la región de Pasco. Por lo tanto, de presentarse casos secundarios en la región de Ucayali, nosotros estamos en un riesgo muy grande de hacer una introducción de la enfermedad en el ámbito de la región. Esta es la situación actual que nosotros venimos presentando acá en la región de Pasco en relación a la cobertura de vacunación, porque si hablo de difteria, se relaciona para prevenir esta enfermedad hay que garantizar el calendario regular de vacunación. En el niño menor de 1 año debe recibir la vacuna pentavalente, las 3 dosis de vacuna pentavalente en el 2º mes, 4º mes y 6º mes, porque contiene difteria, pertusis, tétanos, Haemophilus influenza y contiene hepatitis B. Entonces, la vacuna pentavalente también contiene la vacuna contra la difteria. Entonces, nosotros como servicios de salud tenemos que garantizar una cobertura de vacunación de primera, segunda y tercera dosis de pentavalente. Entonces, esta es la situación actual que nosotros tenemos en la región de Pasco,
vemos que en la provincia de Pasco, el distrito de Chaupimarca tiene 16.6% de cobertura de tercera pentavalente. O sea, la cobertura está crítica porque si estamos hablando del mes de enero a octubre, deberíamos de tener un avance de 83% de cobertura al mes de octubre, 83%, considerando una cobertura óptima de vacunación que es del 95%, le aplico el 95% al 83%, está saliendo que para el mes de octubre una cobertura óptima de vacunación debería de estar superando el 75% de cobertura. Sin embargo, repito, el distrito de Chaupimarca, ojo, tiene una cobertura de 16.6% de vacuna pentavalente. El distrito de Guayay tiene una cobertura de 44.5% de tercera pentavalente. El distrito de Yaruyacán tiene una cobertura de 25% de tercera pentavalente. El distrito de Vico tiene 48.1%. El distrito de Yanacancha tiene 47.6% de cobertura de tercera pentavalente. Quiere decir que en la provincia de Pasco, los distritos más críticos son Chaupimarca, Yaruyacán, Chacayán, tenemos Yanacancha, tenemos Vico y tenemos Guayay. Y lo que preocupa es que la mayor cantidad de población se encuentra en el distrito de Chaupimarca, en el distrito de Yanacancha. Y son estos dos distritos que tienen una muy baja cobertura de vacunación. El distrito de Guayay de igual manera tiene una muy baja cobertura de vacunación. Respecto a la provincia de Daniel Alcides Carrión, vemos que el distrito de Chacayán tiene 37% de cobertura de tercera pentavalente, el distrito de Paucar tiene 31.7%, el distrito de Pillao 45.5%, Tusi 49.5%, Tapu 44.7%, Vilcabamba 37% y Yanahuanca 47.2%. Quiere decir que de toda la provincia de Daniel Alcides Carrión, la única que se salva, entre comillas, es Goyar. Todo el resto tienen coberturas muy bajas. Y lo que también preocupa es que en la provincia de Alcides Carrión, el distrito con mayor cantidad de población es el distrito de Yanahuanca. Y el distrito de Yanahuanca solamente tiene una cobertura de 47% en tercera pentavalente. Si nos vamos a la provincia de Oxapampa, el distrito de riesgo es el distrito de Ciudad Constitución. Solamente tiene una cobertura de 38% de vacuna de tercera pentavalente. El resto de distritos de Oxapampa todavía tienen coberturas regular de vacunación de tercera pentavalente. Ojo, pero ¿qué distrito tiene baja cobertura en Oxapampa? Constitución, solamente 38%. Y Constitución es frontera con Ucayali, y Ucayali forma parte de la cadena de transmisión epidemiológica de la niña que ha fallecido en el hospital 2 de mayo. La niña ha tenido contactos con pobladores de Yarinacochas, que está en Pucallpa y que es frontera con la provincia de Oxapampa, específicamente con el distrito de Constitución. Esto es crítico, porque en el distrito que es frontera con Ucayali tenemos más bajas coberturas de vacunación de tercera pentavalente. Y esto es un tema de que de ninguna manera podemos nosotros como servicios de salud permitir. Tenemos que intensificar todas las acciones para garantizar una cobertura de vacunación por lo menos regular, aceptable. También debe recibir no solamente las 3 dosis de vacuna pentavalente, sino 2 refuerzos de DPT. El primer refuerzo a los 18 meses de edad, quiere decir al año y medio, y el segundo refuerzo lo debe recibir a los 4 años. De igual manera, mira, el primer refuerzo de DPT, los distritos más bajos, Chaupimarca, Guayay, Payanchacra, Yaruyacán, Yanacancha. Entonces, para Pasco se vuelve a repetir este mismo padrón.
los distritos con mayor población, Chaupimarca y Yanacancha, tienen más baja cobertura de vacunación de primer refuerzo de DPT. Para el caso de la provincia de Daniel Alcides Carrión, tienen más baja cobertura el distrito de Vilcabamba. Y para la provincia de Oxapampa, tiene más baja cobertura de vacunación Chontabamba y Constitución. Ojo, otra alerta más. Constitución tiene bajas coberturas para tercera pentavalente y para el primer refuerzo de DPT. Vamos a ver el segundo refuerzo de DPT, que lo deben recibir los niños a los 4 años de edad. ¿Quiénes tienen más baja cobertura? Chaupimarca, Guariaca, Guayay, Payanchacra, Paucartambo, Ticlacayán, Tinyahuarco, Yanacancha. La misma historia. Chaupimarca y Yanacancha tienen baja cobertura de vacunación. Respecto a la provincia de Daniel Alcides Carrión, tiene más baja cobertura Tapu. Y respecto a la provincia de Oxapampa, tiene baja cobertura de vacunación Chontabamba, Constitución, Oxapampa y Villarrica. Para el segundo refuerzo de DPT, Oxapampa tiene más baja cobertura en los distritos de Oxapampa, Villarrica, y se repite nuevamente el patrón que Constitución también tiene baja cobertura de vacunación en el segundo refuerzo de DPT. Este es un cuadro de acúmulo de susceptibles. Acá vemos la región de Pasco, tiene la población en una cohorte del año 2016 al año 2020, tiene una población de 23,000, casi 24,000 habitantes, de los cuales fueron protegidos aproximadamente 20,000. Quiere decir que no fueron vacunados 4,260. Si nosotros le sacamos la ineficacia de la vacuna es 5%, nos sale 1,014. Y si sumamos los no vacunados, que son 4,260, más la ineficacia de la vacuna, que es 1,014, nos sale un total de acúmulo de susceptibles de 5,274. Quiere decir que tenemos 5,274 niños no vacunados que forman parte del bolsón de susceptibles, y esto hace un índice de riesgo para la región de Pasco de 1.1. Por lo tanto, en una cohorte del año 2016 al año 2020 tenemos más de 5,000 niños que no han recibido la vacuna según el calendario regular de vacunación. Por lo tanto, al tener más de 5,000 niños susceptibles, tenemos más de 5,000 niños que están propensos a que les dé difteria, sarampión, rubiola, etc. Entonces, esta es una preocupación muy grande y que tenemos que multiplicar los esfuerzos a nivel de todos los establecimientos de salud, de tal manera que garanticemos las coberturas de vacunación óptimas por encima del 95%, y de esta manera vamos a disminuir el bolsón de susceptibles, vamos a disminuir el índice de riesgo y vamos a disminuir la probabilidad que estas personas sean afectadas por una enfermedad inmunoprevenible. En razón de eso, el equipo técnico de la Dirección Regional de Salud de la DIRESA ya ha elaborado un plan de preparación y respuesta frente al riesgo de transmisión de difteria. Este plan ya fue elaborado ya desde la semana pasada, y el día de hoy he firmado la resolución directoral que aprueba este plan de preparación y respuesta frente al riesgo de transmisión de difteria. Ha sido aprobado con resolución directoral 726 el día de hoy, y que por lo tanto es de cumplimiento obligatorio en el 100% de establecimientos de salud del ámbito de la región de Pasco. Que si bien es cierto, el país todavía tiene casos aislados de difteria, no estamos en una emergencia epidémica, no estamos, porque todavía son casos aislados, pero ya tenemos nuestro plan de preparación y respuesta, porque no vamos a esperar tener casos confirmados o personas o niños que se estén muriendo. Nuestro plan ya nos va a permitir desarrollar una serie de líneas estratégicas de acción para prevenir, para prepararnos y evitar que esta enfermedad ataque en el ámbito de la región de Pasco.
El objetivo general del plan es establecer la organización bajo un enfoque de respuesta sectorial con una coordinación multisectorial para hacer frente al brote de difteria. Hay objetivos específicos. Uno es el tema de vigilancia epidemiológica. Un objetivo es de vigilancia epidemiológica. El segundo objetivo es de vacunación. Esta es una estrategia importante y sustantiva que todos los tenemos que cumplir estrictamente. Lo tercero es fortalecer una capacidad de respuesta de los servicios. Ante ya casos que aparezcan en la región, nuestros servicios tienen que estar organizados para hacer frente, para tener una respuesta con oportunidad. El cuarto objetivo específico es la obtención de la muestra de todos los casos sospechosos, porque a los casos sospechosos hay que hacerle el hisopado faríngeo, hay que referir acá la muestra y lo mandamos al Instituto Nacional de Salud para el procesamiento respectivo. Otro objetivo es garantizar el abastecimiento de medicamentos en todos los establecimientos de salud, porque tenemos que dar el tratamiento a los casos que se presentan y a los contactos. Asimismo, hay que implementar intervenciones estratégicas socioeducativas y comunicacionales, logrando que las autoridades y la población en general participe de manera activa en el tema vacunal contra la difteria. También otro objetivo importante es el manejo, la gestión y el manejo de los residuos sólidos, cumpliendo todos los estándares y todos los protocolos de las medidas de bioseguridad. Y el último objetivo específico es mecanismos de organización y participación activa de la sociedad e instituciones, tanto públicas y privadas, para la prevención y promoción de la salud ante el brote de difteria. Vamos a ver en qué consiste rápidamente cuáles son las líneas de acción en función a cada uno de estos objetivos específicos planteados. Lo primero es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, hay que hacer la identificación de los casos de difteria en los servicios de emergencia, consulta externa y hospitalización. Ojo, esta búsqueda de casos en los servicios, sea en consulta, en hospitalización o en emergencia, se realiza cuando ya tengamos algún caso confirmado en el ámbito de la región de Pasco. De tener un caso confirmado en la región de Pasco, inmediatamente tenemos que hacer una búsqueda activa de casos a través de los servicios de revisión de historias clínicas, en los servicios de emergencia, consulta externa y hospitalización. Se notifica a través de estas plataformas, el NotiWeb y el CIEPI Brotes. Como es una enfermedad de notificación obligatoria, se notifica en las primeras 24 horas de tener conocimiento del caso. Hay que tener claro cuáles son las definiciones de un caso probable, un caso sospechoso y un caso confirmado de difteria. Un caso probable es todo caso que presenta vamos a empezar por caso sospechoso para darle una secuencia cronológica. El caso sospechoso es toda persona que presenta molestias en la faringe, en la garganta, y tiene dificultad o dolor para deglutir. Persona que tiene molestias en la garganta y dificultad o dolor para deglutir o tragar los alimentos, ya estamos hablando de un caso sospechoso de difteria. ¿Y a qué llamamos un caso probable? Le llamamos al caso sospechoso, quiere decir aquel caso que presenta molestia o dolor en la garganta y dificultad o dolor para tragar, le agregamos que tiene una membrana adhesiva o la pseudomembrana que le explicaba blanco grisácea en la faringe, las amígdalas o la nariz. Entonces, de tener una persona dolor en la garganta y dolor para tragar los alimentos, y además hay una membrana en la garganta o en la faringe, en las amígdalas, ya estamos hablando de un caso probable de difteria, como lo tuvo la niña de Lima y como lo tiene la niña de Lambayeque, que todavía está a la espera del resultado. Y el caso confirmado es todo caso probable que se aisló la bacteria, el Corynebacterium difteria, o además se hizo el diagnóstico histopatológico de la difteria, o además estamos hablando de un nexo epidemiológico. Si hay una persona que es confirmada de difteria
y tiene su hermano o su hermana que viven permanentemente, es contacto directo y permanente, por nexo epidemiológico ya estamos considerando este caso un caso confirmado de difteria. Es importante tener claro cuál es esta diferencia entre sospechoso, probable y confirmado. La construcción de la cadena de transmisión, les decía, una vez que tenemos un caso que presente los signos y síntomas, inmediatamente se hace el estudio, la construcción de la cadena de transmisibilidad para identificar la fuente de infección en el periodo comprendido entre el día 1 al día 10 previo al inicio de los síntomas. ¿Y por qué del día 1 al día 10? Porque del día 1 al día 10 es el periodo de incubación de la bacteria. Entonces se busca la fuente de infección en los 10 días antes que inicie con los síntomas el caso, en este caso índice. Hay que identificar los contactos y los potenciales casos secundarios, elaborar la lista de contactos directos en el periodo comprendido entre las 2 semanas desde que presentaron los síntomas. ¿Y por qué de 2 semanas que presentaron los síntomas? Porque les dije que el periodo de transmisibilidad es 2 semanas, 14 días desde que inició los síntomas y no recibe tratamiento. Entonces, para construir la cadena de transmisión, desde que inicia el síntomas, 10 días antes se busca la fuente de infección y 14 días después se buscan a todos los contactos secundarios. Se hace el seguimiento de todos estos contactos, la búsqueda y seguimiento por los 10 días desde que se produce el contacto con el caso índice, y a todo contacto cercano se le brindará profilaxis antibiótica. Esto quiere decir que hay un caso, tengo un caso, y este caso tiene un contacto cercano y directo, no hay que esperar el resultado del laboratorio. Inmediatamente hay que darle la profilaxis antibiótica con el tratamiento, sea con penicilina, con eritromicina o con acitromicina, porque no podemos esperar el resultado de la prueba del PCR, porque pueden demorar muchos días y en esos días el paciente, el niño o la niña puede evolucionar desfavorablemente y le puede conllevar a la muerte. Es por eso que la profilaxis antibiótica se da inmediatamente teniendo el contacto y sin esperar el resultado del laboratorio. La búsqueda activa institucional, se da la búsqueda activa institucional ante la presencia de un caso de difteria, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Acá es búsqueda activa en la institución. ¿Me entienden? Búsqueda activa en la institución. Entonces, acá hay revisión de historias clínicas también, por ejemplo. ¿Y en base a qué diagnósticos? En base a todos los diagnósticos que están acá listados, porque son diagnósticos diferenciales. Esta búsqueda activa institucional, que forma parte también de la revisión de las historias clínicas, es cuando se presenta ya un caso en la región. Diferente es acá la notificación de los casos. ¿Qué dice acá? La identificación de los casos de difteria se realizará en los servicios de emergencia, consulta externa y hospitalización. Esto lo tenemos que hacer desde hoy día. Desde hoy día tenemos que estar alerta en los servicios, consulta externa, emergencia, hospitalización, viendo si la persona tiene dolor de garganta, tiene faringitis, laringitis, amigdalitis, tiene una membrana blanco-grisácea en la faringe, en la laringe, en la nariz, o tiene el cuello de toro. Entonces hay que hacer una búsqueda en base a estos signos y síntomas en emergencia, en consulta externa y hospitalización. Eso hay que hacerlo, debimos empezar ya desde el día que se reportó el caso en Lima, pero de vista que estamos haciendo la capacitación, ahora hay que estar alerta en los servicios para poder detectar estos casos. Muy diferente es una búsqueda activa institucional. Una búsqueda activa institucional implica una revisión de las historias clínicas. Esto es cuando ya tenemos un caso confirmado de difteria en la región de Pasco. La búsqueda activa comunitaria también se realiza de manera simultánea con la vacunación y el monitoreo de vacunados, porque van a hacer las visitas casa por casa, van a aplicar la vacuna, van a dar el suplemento de hierro, van a dar los métodos, van a hacer el tamizaje con pruebas rápidas para VIH y sífilis. Entonces, estamos en la comunidad. Ahí hay que vigilar los signos y síntomas. Hay que preguntarle a las personas, ¿tiene dolor de garganta?
¿Tiene dolor para tragar los alimentos? Y si la respuesta es sí, con un baja lengua hay que ver si tiene alguna membrana en la faringe o tiene la apariencia de cuello de toro. El monitoreo rápido de vacunados, que también se realiza para evaluar el nivel de riesgo de la población, cuáles son las razones de que esta población no ha accedido a la vacunación respectiva, y todo es una oportunidad de acceder a los servicios de salud para la vacunación respectiva. Continuamos en el tema de vigilancia epidemiológica, es la obtención y el transporte de las muestras. Se toma la muestra a través del hisopado faríngeo. La técnica es similar de lo que hacen la muestra para el COVID-19. Entonces hacen, en este caso, ponen el hisopo y hacen la muestra faríngea, sobre todo de preferencia del borde de la membrana blanco-grisácea. Hay que tomar la muestra del borde o directamente bajo la membrana blanco-grisácea. Es dos métodos, uno es de cultivo y de PCR, pero básicamente lo que se va a implementar a nivel de las regiones es a través de PCR. El manejo clínico de casos es importante, porque si yo tengo una persona con sospecha de difteria, extraemos la muestra, el hisopado faríngeo, e inmediatamente tenemos que dar el tratamiento con los antibióticos, sea penicilina, sea eritromicina o sea acitromicina. Si tenemos la antitoxina diftérica, también se administra la antitoxina diftérica. Entonces, este tratamiento se tiene que dar ya al sospechoso, al probable y al contacto, sin esperar, reitero, el resultado del hisopado. Hay que ubicar al paciente en una sala o un área de aislamiento y aplicar las precauciones estándar para su atención. Hay que administrarle, manifestaba, la antitoxina diftérica, los antibióticos también explicados, penicilina, eritromicina, acitromicina, y hay que hacer un monitoreo continuo y la evolución diaria que deben recibir estos pacientes para vigilar si está haciendo una evolución desfavorable de los signos y síntomas o si aparece alguna complicación en el caso. Esto es el manejo ya con el antibiótico, esos son dosis de tratamiento. Este PPT lo vamos a compartir de tal manera que ustedes lo van a tener y van a saber cuál es la dosis de penicilina, cuál es la dosis de eritromicina y cuál es la dosis de acitromicina. Respecto a la toxina antidiftérica, es muy efectiva, es muy eficiente para el tratamiento de los casos y debe también administrarse de manera oportuna, de manera inmediata, sin esperar el resultado del laboratorio. Se recomienda hacer un test, una prueba de sensibilidad previa, tiene que ser supervisado y la dosis también va a estar en correlación a los signos y síntomas que presenta el caso. Las mujeres embarazadas no deben recibir la toxina antidiftérica. Repito, las mujeres embarazadas no reciben la toxina antidiftérica. Al igual que en el COVID, las mujeres embarazadas no deben recibir la ivermectina. Entonces, de igual manera, en la difteria, las mujeres embarazadas no deben recibir la toxina antidiftérica. Acá tenemos el esquema de tratamiento de la toxina antidiftérica. Según los signos y síntomas que presenta, se hace la dosis en una dilución de 250 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. La identificación y el seguimiento de contactos. Aquí llamamos contacto a personas de cualquier edad que estuvo en contacto estrecho con el enfermo durante su periodo de transmisibilidad. O sea, la persona que ya empezó a hacer síntomas ya es un caso. En el transcurso de las 2 semanas siguientes, todas las personas que tuvieron contacto con este caso ya se considera como un contacto, y a quienes consideramos, aquellas personas que viven bajo el mismo techo, quiere decir las familias, los compañeros de estudios, aquellos que comparten la universidad, los colegios, los institutos,
o aquellos que comparten el mismo centro laboral. De repente hay un caso en un centro de salud, se me ocurre. Entonces, contactos son todos los trabajadores de salud que están en contacto permanente con esta persona. El personal de salud también es importante por el riesgo permanente que tiene, ya que está evaluando a las personas que lo visitaron o que él visitó. Si hay un caso, entonces todas las personas que han visitado al hogar de esta persona enferma, o en todo caso esta persona que tiene los signos y síntomas, que ha visitado a tales o cuales lugares, todas estas personas se consideran como contacto. Todos deben ser evaluados para detectar los signos y síntomas compatibles con la difteria y deben ser mantenidos bajo vigilancia diaria durante 10 días desde el último contacto, ya que ha quedado claro que el periodo de incubación es 10 días. Por lo tanto, la persona que es contacto hay que vigilarlo durante 10 días, que es el periodo de incubación, para ver si presenta en el transcurso de estos 10 días algún signo o algún síntoma compatible con difteria. Respecto al manejo de los contactos es exactamente igual, reciben también la antibioticoterapia sin esperar el resultado del hisopado. Pueden recibir penicilina, eritromicina o acitromicina, ahí están las dosis que deben recibir, y sobre todo hay que hacer el seguimiento de estos contactos hasta por 10 días de la fecha que tuvo el contacto directo con el caso. Y hay que garantizar la vacuna, sea vacuna con pentavalente, las 3 dosis, los 2 refuerzos de DPT, y en la gestante también debe recibir la vacuna de DTPA. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, esa es la primera línea que contempla nuestro plan de preparación y respuesta de la difteria. La segunda línea es la organización de los servicios. Nuestros servicios de salud tienen que estar debidamente organizados para hacer frente a este probable riesgo de la difteria. Uno, hay que hacer una detección precoz de los casos para una atención oportuna y adecuada. Y les dije, la detección oportuna lo vamos a hacer en vigilancia, en emergencia, en consulta y en hospitalización. Hay que buscar en las personas signos y síntomas compatibles con difteria. Hay que fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia para el manejo de los casos de difteria. Hay que identificar los flujos. Dentro de cada una de sus jurisdicciones tenemos que identificar los flujos de tal manera que al haberse identificado un caso... ¿Aló? Aló, ¿le pueden decir por favor que guarde silencio, Lisette? No, te voy a poner más. Y después te voy a poner esto. Ahorita vamos a ir con la receta como desconectado. Para que no lo escuchen. Ya, perfecto. Entonces, esto es la segunda línea en relación a la organización de los servicios de salud, la capacidad de respuesta que tenemos que tener para afrontar estos casos, para la detección precoz, la atención oportuna y adecuada de los casos. Hay que fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia. En cada jurisdicción hay que tener definidos los flujos, de tal manera que al aparecer un caso sepan a qué establecimiento hacer la referencia, y hay que estar debidamente preparados los servicios ante situaciones de emergencia masiva por un posible incremento de casos que se podrían presentar, ¿no? Esa es una situación muy futura, pero lo que ya tenemos que hacer es una detección precoz, una vigilancia de los casos en relación a los signos y síntomas compatibles con la difteria. Lo que tenemos que hacer, y lo venimos haciendo, pero sin embargo tenemos que fortalecer, es el tema de la vacunación, porque ya le mostré sus coberturas de vacunación, que ninguno tiene coberturas óptimas de vacunación. Entiendo que en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto han estado muy limitadas las actividades de vacunación
por el tema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, desde el 10 de septiembre hemos reactivado el primer nivel de atención. Los equipos están haciendo visita casa por casa para garantizar el paquete de 4 intervenciones. Una de las intervenciones es la vacuna. Entonces vamos a seguir nosotros desarrollando 2 estrategias. Uno, las brigadas van a seguir haciendo visitas casa por casa para garantizar la vacuna. Y la segunda estrategia es que también los pobladores ya van a acceder y deben acceder a nuestros establecimientos de salud, a todos nuestros establecimientos para que reciban la vacuna, cumpliendo estrictamente todos los protocolos de prevención y control del COVID. Entonces, son 2 estrategias. Una es visita casa por casa y lo otro es que las familias acuden a los puestos y centros de salud, al total de establecimientos para que reciban la vacuna. Entonces, deben recibir la primera vacuna, la primera dosis de pentavalente, la segunda dosis de pentavalente y la tercera dosis de pentavalente en el mes 2, 4 y 6. También deben recibir 2 refuerzos de DPT. El primer refuerzo a las 18 meses, quiere decir al año y medio. El segundo refuerzo a los 4 años. También las gestantes deben recibir la vacuna de DT y la vacuna de DTPA. Entonces, las gestantes deben recibir 2 tipos de vacuna, la vacuna DT y la vacuna DTPA. También la población general debe recibir la vacuna DT y el personal de salud debe recibir la vacuna también de DT. Entonces, hay que enfatizar en un tema importante en relación al esquema de vacunación. Está claro, en los niños menores de 5 años debe recibir las 3 dosis de pentavalente, eso lo tienen clarísimo, y los 2 refuerzos de DPT a los 18 meses y a los 4 años. Eso tenemos que garantizar al 100%. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que garantizar? Que el personal de salud tiene que recibir también la vacuna de DT, porque todo el personal de salud está en riesgo, porque está en contacto con evaluación con una serie de pacientes y hay el riesgo que podría tener el contacto con algún caso. Por lo tanto, deben recibir la vacuna todo el personal de salud. Lo siguiente, la vacunación en la gestante. La gestante debe recibir tanto la vacuna de DT como la vacuna de DTPA. Esto lo vamos a explicar luego en un cuadro, en un gráfico. Y también el esquema contempla la vacunación a la población en general de DT. Pero a ver, el mensaje que les quiero dar claramente es que tenemos que focalizar nuestra intervención de vacuna en los niños menores de 5 años y en las gestantes, y también en el personal de salud. En la población adulta también deben recibir la vacuna de DT, pero vamos a focalizar más nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en garantizar la vacuna, las 3 pentavalentes, los 2 refuerzos de DPT, en las gestantes que deben tener la vacuna de DT y DTPA, y el personal de salud que debe recibir la vacuna de DT. Queda claro, para la población adulta, en general, también deben recibir DT, pero no es un tema urgente que debemos de focalizar nuestra intervención. Ojo que si viene un adulto a pedir una vacuna de DT, porque sabe la norma y le corresponde la DT, no le vamos a decir, no, no te voy a aplicar la vacuna. Le vamos a aplicar también, pero nuestro esfuerzo tiene que estar concentrado en los niños menores de 5 años, en las gestantes y en el personal de salud. Entonces, el esquema de vacunación queda claro para todos ustedes que lo saben mejor que yo. Son al segundo mes, al cuarto mes y al sexto mes, primera, segunda y tercera pentavalente, refuerzo de DPT a los 18 meses y el segundo refuerzo de DPT a los 4 años. Está clarísimo. El tratamiento que debe recibir un caso y un contacto, debe recibir el tratamiento sin esperar el resultado de la muestra faríngea, al igual que la toxina antidiftérica.
Y acá está el esquema de la gestante. La gestante, en la semana de gestación, de la semana 20 a la semana 26, deben recibir una dosis de DT. DT. Si la gestante tiene la edad gestacional de la semana 27 a la semana 36, debe recibir una dosis de DTPA. Y si la gestante tiene la edad gestacional de 37 semanas a las 40 semanas, debe recibir la segunda dosis de DT. Por lo tanto, respecto a DT, debe recibir la gestante 2 dosis. La primera en la edad gestacional de 20 a 26 semanas de edad gestacional, y la segunda DT es de la semana 37 a la semana 40, la segunda DT. Y la vacuna DTPA debe recibirlo en la semana 27 a la semana 36 de edad gestacional. Por lo tanto, la gestante debe recibir 2 vacunas de DT y una de DTPA. Eso es el esquema completo que debe recibir la gestante. ¿Cuál es el objetivo? Que la gestante reciba la vacuna DT y DTPA. No es tanto el objetivo proteger a la gestante de estas enfermedades, de la difteria, del tétanos y la pertusis, sino más importante es proteger al neonato, de tal manera que si esa gestante recibe estas vacunas en la edad gestacional mencionada, se va a transmitir a través de la barrera placentaria al feto, y es una protección que le va a generar al neonato. Es más el impacto de la protección de estas vacunas en el neonato, es por eso que tenemos que garantizar esta protección de las dosis de vacuna según la edad gestacional mencionada. Y en la población adulta en general, están las mujeres de 12 a 49 años, deben recibir 3 dosis de vacuna DT, la primera al contacto con el servicio, la segunda a los 2 meses de la primera dosis, y la tercera dosis es a los 6 meses de la primera dosis. En los varones deben recibir la vacuna DT en el rango de edad de 16 a 64 años, deben recibir 2 dosis. Acá falta poner 2 dosis. Son 2 dosis para el adulto varón de la edad de 16 a 64 años. La primera es al contacto con el servicio y la segunda es a los 2 meses de la primera dosis. Por lo tanto, si nosotros comparamos varones y mujeres, cambia la edad, porque para las mujeres es de 12 a 49, en el varón es de 16 a 64. La primera es igual para ambos, la segunda es igual para ambos. Lo que cambia es que la mujer debe recibir una tercera de DT a los 6 meses de la primera dosis que ha recibido de esta vacuna. Y para los varones no es para todos. En los varones está para los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Agricultores, recicladores, artesanos de madera, metal mecánica, trabajadores de limpieza y personas privadas de su libertad. Eso es el esquema de la vacuna DT. Ahí incluye difteria, obviamente, porque es DT, difteria, tétanos, que debe recibir el adulto. Pero repito una vez, nuestro esfuerzo va a estar concentrado en vacunar a los niños menores de 5 años, a las gestantes y al personal de salud. Respecto a la jornada de cierre de brechas, ya se desarrolló en octubre, el 10 y el 11 de octubre. La última que se ha desarrollado es el 7 y el 8 de noviembre, sábado y domingo, y la siguiente que se va a desarrollar es el 12 y 13 de diciembre, que también es el sábado y domingo. Ojo, repito una vez más, nuestro trabajo en Pasco no está limitado solamente a estas fechas. Estas son fechas simbólicas que ha puesto el nivel nacional, el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a vacunar todos los días, a través de 2 estrategias. Le dije, uno, visita casa por casa, y la otra en el propio establecimiento de salud, ya que la población también debe acudir y venir a los servicios para recibir la vacuna respectiva. La
Tercera línea de nuestro plan de preparación y respuesta es en relación a los medicamentos, la disponibilidad de medicamentos y antibióticos que debemos de tener. En ese sentido, los establecimientos sí están abastecidos con penicilina, con eritromicina, y acitromicina también tienen, pero los establecimientos de salud categoría 1.3 y 1.4. Por lo tanto, sí contamos con los antibióticos para, ante la eventualidad de presentar un caso y a los contactos, tomarle la muestra, el hisopado, e inmediatamente darle el tratamiento sin esperar el resultado del hisopado. La cuarta línea de nuestro plan es el tema de promoción de la salud. Tenemos que generar estilos de vida saludable en la población. ¿Qué cosa es estilo de vida saludable? Son comportamientos, hábitos, costumbres que toda la población debe generar en su inconsciente para evitar las enfermedades. Por lo tanto, si el cigarro tiene 53 sustancias cancerígenas, no debo fumar, pues, porque si yo fumo, estoy introduciendo 53 agentes cancerígenos en mi pulmón con riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, si yo tengo que usar la mascarilla, tengo que lavarme la mano con agua y jabón y tengo que mantener la distancia para evitar el contagio con COVID y también para evitar el contagio con difteria, tengo que hacerlo. Y eso es generar conciencia, eso es ejercer ciudadanía en los pobladores, eso es ejercer estilos de vida saludable en la población. También acá hay otro trabajo de una articulación multisectorial, porque el trabajo, el rol en la comunidad, en los distritos, no se limitan al servicio de salud, sino tiene que haber un enfoque de un trabajo multisectorial. A eso se llama gestión territorial de la salud. Quiere decir, todos los actores sociales de un territorio determinado tienen que unir esfuerzos para controlar, prevenir o mitigar un problema de salud pública. Por lo tanto, tenemos que alinear esfuerzos de manera multisectorial con el alcalde, el gobernador, el presidente de la comunidad, el fiscal, las organizaciones sociales de base, etcétera, para generar estilos de vida saludable, para que me ayuden en las acciones de promoción de la salud y para prevenir estas enfermedades. Y hay que generar políticas públicas. Generar políticas públicas implica que el gobierno regional, los gobiernos locales emitan ordenanzas municipales para cumplir algunas actividades que me prevengan alguna enfermedad. Por ejemplo, para el COVID-19 hemos sacado 29 ordenanzas municipales en las cuales los alcaldes distritales están haciendo la vigilancia de las medidas preventivas en cada una de su jurisdicción. Entonces, nosotros le hemos dado la asistencia técnica a los 29 alcaldes distritales. Es más, le hemos dado el modelo ya de ordenanza municipal. Perfecto, ellos lo han revisado con su comité, con su consejo municipal. Algunos lo han ajustado algunas cosas, otros no, pero lo han aprobado. Tenemos las 29 ordenanzas municipales. Eso es generar políticas públicas. La gestión de la salud no se da de arriba hacia abajo, sino se da de abajo hacia arriba. Quiere decir que ustedes que trabajan en las localidades, en los distritos, tienen que generar alianzas multisectoriales, tienen que generar políticas públicas para la prevención y control, en este caso de la difteria. La otra línea que contempla nuestro plan son las actividades de comunicacionales. ¿Cómo impactamos en los medios de comunicación para que los medios de comunicación sean nuestros aliados estratégicos y ellos puedan difundir mensajes claves en la población a través de los radios, televisión, Facebook, etcétera? Hay una serie de ahora tecnologías digitales que utilizan en la cual se transmite la información. El día de mañana yo tengo reunión acá en la Direza con todos los periodistas. Tenemos reunión, yo les voy a capacitar respecto a todo el abordaje de la difteria, qué es la difteria, cómo se transmite,
cómo se previene, de tal manera que ellos tienen conocimiento pleno. Teniendo conocimiento pleno, ellos son nuestros aliados estratégicos, difundiendo mensajes preventivos en los diferentes medios de comunicación para generar conciencia colectiva en la población. Acá están las medidas preventivas: hay que lavarnos las manos con agua y jabón, hay que vacunarse, ya les expliqué todo el esquema de vacunación, no hay que saludarnos dando besos o dándonos la mano, hay que evitar todo tipo de contacto, hay que usar el alcohol antibacterial, hay que usar la mascarilla, y no hay que estar aglomerados, hay que mantener la distancia mínima de 1,5 metros para prevenir el contagio del COVID, y en este caso para prevenir el contagio de la difteria, ya que también se transmite al hablar, al conversar, al estornudar. Entonces, los mensajes preventivos son muy similares. Las acciones, es otra línea de acción, el tema de salud ambiental, vinculado al tema de la vigilancia del manejo de residuos sólidos. Es importante, hay que cumplir todos los protocolos del manejo de residuos sólidos para evitar, ya que son biocontaminados, para hacer una disposición final adecuada de estos residuos sólidos. También hay una central telefónica, el 106, para hacer el reporte de los casos que se presentan, o en todo caso también cada distrito tiene habilitado la línea propia de la jurisdicción para que se puedan comunicar las personas. Otra línea de acción es el sistema de información, que tiene que ser de calidad y que tiene que ser oportuno, porque tener un sistema de información de calidad y oportuno nos permite tomar decisiones. Si no tenemos una información oportuna, no nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, en la vacunación, hasta el día domingo, se han vacunado 11.548 personas, pero en el GIS no aparecen 11.548, aparecen 2.749. Entonces hay una brecha de 9.000 personas que han vacunado y no lo han ingresado al ECALI, y por lo tanto no se visualiza en el GIS. Entonces, el sistema de información es muy importante, y este sistema de información tiene que registrarse de manera diaria al cumplimiento de las actividades respectivas. El monitoreo y supervisión, el equipo de la DIRESA también va a continuar con el monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud para garantizar el cumplimiento de los objetivos, actividades y los indicadores planteados en el presente plan de preparación y respuesta, en este caso, frente a la difteria. Bueno, eso es la presentación programada para el día de hoy. No sé si tuvieran algunas preguntas. ¿Alguien epidemiología está conectado? Sí, doctor. No sé si pueden, hay preguntas, han sintetizado algunas preguntas. Sí, a ver, compañeros, por favor, estimados colegas, se les incita a que realicen las dudas, las preguntas correspondientes, de manera que nuestro médico salubrista pueda responderlas y sacar de esas dudas que podamos tener. Por favor, colegas. ¿No han escrito en el mensaje preguntas? Todavía no hay aún, doctor. Ya, Hay perfecto. ¿Alguna mensaje pregunta? de felicitación. Bueno, creo que quedó claro. En todo caso, en todo momento estamos para absolver las dudas, las inquietudes y las preguntas que se pueda presentar. Bueno, le agradezco a todos por su participación. Tenemos un reto muy grande que cumplir, sobre todo de manera inmediata, desde hoy, garantizar las coberturas de vacunación en el menor de 1 año, en las gestantes, en el personal de salud. Buenas tardes. Perdón, porque en el menor de 1 año son las 3 pentavalentes, y de 18 meses a 4 años es la vacuna, los 2 refuerzos que deben recibir de DPT. El personal de salud también debe vacunarse, y también las gestantes deben recibir una dosis de DT de la semana 20 a la 26, de
de la 27 a la 36 debe recibir DTPA y de la 37 a la 40 o la otra dosis de DT. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Le hablo del Hospital Daniel Alcides Carrión, del área de epidemiología. A manera de sugerencia, doctor, porque escuché quejas de algunos usuarios, o en este caso pacientes, que por ejemplo hoy día fueron a Lesalud 2 personas adultas mayores de 65 años para que se vacunen, pero le solicitan que saque cita, le piden que como solamente van a vacunar hasta los 61 años, entonces a la población se le tiene que informar correctamente o de repente no poner tanto obstáculo si queremos nosotros coberturar, ¿no? En este caso en cuanto a las vacunas. Eso sería una sugerencia que conversen con el tema de salud, no poner tanta dificultad al paciente, perdemos oportunidad. El otro tema, doctor, es en el caso de para los trabajadores de salud, nosotros tenemos acá la unidad de inmunizaciones. Por esa unidad se pueden pedir las vacunas de DT para todos los profesionales de acuerdo a la cantidad o cómo podríamos hacer en este caso la gestión para que nos puedan dotar de estos insumos para el Hospital Daniel Alcides Carrión. Eso sería todo, gracias. Ya, perfecto. Vamos a coordinar con el E-Salud para que no hayan barreras de acceso a los servicios de salud y se garantice la vacunación. Y respecto a la vacunación de los profesionales, tengo la información del coordinador de inmunizaciones que están abastecidos el 100% de establecimientos, pero en el caso de no estar abastecido, hagan su requerimiento respectivo para abastecerle de las vacunas y se pueda vacunar a todos los profesionales. Gracias, doctor. Ya, en el chat tenemos, doctor, las preguntas. Si hay algún formato exclusivo para realizar la búsqueda activa en casos de difteria. Ya, eso contéstalo a tu persona con epidemiología. Ya, a ver, a la colega Lorena y a todos, no existe un formato exclusivo como búsqueda activa de casos, ¿ya? Si bien es cierto, esa búsqueda activa ya lo ha explicado el doctor cómo se tiene que realizar. Ante un caso, sí existe una ficha de notificación inmediata, la cual tiene que ser sustentada mediante una investigación, ¿ya? Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta, doctor, dice, en caso de que el personal de salud ya esté vacunado, ¿se pondrá una dosis adicional? Ya. En caso del personal de salud, aplica de acuerdo a las edades. Si es mujer de 12 a 49 años y si es varón de 16 a 64 años. Para la mujer debe recibir 3 vacunas de DT, para el varón 2 vacunas. Para la mujer es al contacto a los 2 meses y a los 6 meses. Y para el varón es al contacto y a los 2 meses, ya que son solamente 2 vacunas de DT. Si el profesional ya es mujer y ya tiene las 3 dosis de DT, ya está completo, ya está protegido, no hay ningún problema. Y si el varón ya tiene las 2 dosis de DT, entonces ya también está protegido. Ojo que la vacuna es duradera, pero no es permanente. En ese sentido está recomendado repetir cada 10 años. Entonces, en el transcurso de los 10 años ya completó este esquema, ya no hay necesidad de volverse a aplicar. Pero si hace 15 años, hace 20 años hizo el esquema completo, ahora sí correspondería que se aplique la vacuna respectiva. Ya, hay otra pregunta, doctor, con respecto a vacunación también. En niños que no recibieron la vacuna de DPT a los 4 años, ¿se le pone una dosis adicional o ya no? Ya, el coordinador de inmunizaciones. No está. Ya, entonces en niños que no recibieron la vacuna de DPT a los 4 años, o sea, no recibieron el refuerzo, el segundo refuerzo de DPT,
sí, que ya pasó los 4 años, sí corresponde aplicarle también el refuerzo respectivo. Entonces, en este caso, no solamente se va a cerrar a la edad de 4 años, ese es el esquema regular de vacunación, pero si por algún motivo no lo recibió a los 4 años, lo podría recibir posterior a los 4 años. Ya, hay otra pregunta más, doctor. Si un niño le falta 2 meses, ¿se puede vacunar un segundo refuerzo de DPT para cumplir a los 4 años? Si a un niño le falta 2 meses, se puede vacunar su segundo refuerzo. Si a un niño le falta 2 meses, se puede vacunar su segundo refuerzo de DPT para cumplir a los 4 años. Exacto. A ver, acá está el coordinador de inmunizaciones. Buenas. Si un niño le falta 2 meses, puede vacunar su segundo refuerzo DPT para cumplir a los 4 Si le falta 2 meses, ¿para qué? O sea, 2 meses para que cumpla 4 años. O sea, no se entiende. Si a un niño le falta 2 meses para que cumpla 4 años o 2 meses para qué. Si le falta 2 meses para que cumpla 4 años, quiere decir que 4 años lo estaría cumpliendo en enero, ¿no? Pero no hay ningún problema, o sea, se podría vacunar faltando. Eso no, o sea, el esquema de segundo refuerzo de DPT es 4 años hasta 11 meses, 29 días. Entonces, ese es el esquema regular. Si le falta 2 meses, o sea, ¿por qué apresurarnos? Hay que esperar que cumpla los 4 años y aplicarle el segundo refuerzo de DPT. El intervalo corto. Ya, si un doctor. niño de 11 años no cumplió con la dosis de refuerzo de 4 años, ¿se le puede vacunar? La DT. La DT. Si un niño de 11 años no cumplió con la dosis de refuerzo, pero un niño de 11 años no cumplió con la dosis de refuerzo de 4 años, ¿se le puede vacunar? Ya no, en ese caso no. Buenas tardes con todos. Aquí, si es niña, va a entrar a los 12 años en adolescente, le va a tocar ya su DT, que es entre 3 dosis. Si es varón, hay que esperar a los 15 años, ¿no? Para poder vacunarlo con la DT. Ya, quedó claro, ¿no? Si no recibió a los 4 años el segundo refuerzo de DPT, ya tiene 11 años, ya falta un año para que cumpla 12, esperamos que cumpla 12 años y ya aplica el esquema de DT para, si es mujer, 3 dosis. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? A ver, acá hay otra. Buenas tardes. A las mujeres de 50 no le están vacunando la difteria, según dijeron que con la influenza estamos. Buenas tardes. En las mujeres de 64. A las mujeres de 64 años no le corresponde vacuna de DT, le corresponde hasta 49 años. A las mujeres es de 12 a 49 años. En varones es de 16 a 64 años. Entonces dice, a las mujeres de 64 años no las están vacunando de difteria. No, pues no le corresponde, solamente le corresponde hasta los 49 años de edad. Y sí le corresponde influenza y neumococo, claro, porque las personas mayores de 60 años le corresponde la vacuna de influenza y neumococo. La vacuna de DT en varones es de los 15 años. Aló, Gaby. Doctor. Sí, la vacuna de DT en varones es desde los 15 años, doctor. ¿Ya? Eso es confirmado para la compañera Mariluz. Hay otra pregunta, doctor, ¿hasta los cuántos años se puede poner el refuerzo de los 4 años? Hasta los 4 años, 11 meses. Excelente. Hasta los 4 años, 11 meses. Ahorita el Ministerio de Salud está trabajando una nueva propuesta de esquemas desfasados que no cumplieron
pero en la medida que todavía no se apruebe, nosotros seguimos trabajando con lo mismo, que es 4 años, 11 meses. Ya, hay otra pregunta. Nuestra población mayor de 65 años en zona rural trabajan en sus chacras y las mujeres en sus huertos. Deben ser vacunados con DT, pero el GIS ya no recibe estos registros. No deben ser vacunadas, las mujeres deben ser vacunadas de 12 años hasta 49 años, indistintamente si viven en zonas urbanas o zonas rurales. Entonces la vacuna de DT para las mujeres es de 12 a 49 años. 65 años no le corresponde. En los varones es de 16 hasta 64 años. Ya, la dosis de SPR que no recibió a los 4 años, ¿se le puede poner ahora que ya tiene 11 años? Dijeron que le ponían solamente con SR. Colega, la CPR es en menores de 5 años, colega. Que Mayor no de 5 recibió los años 4 SR. años. Que no recibió los 4 años. No. La CPR, colegas, es en niños menores de 5 años. La CR es en mayor de 5 años, según el esquema que le toca. No hay que confundirnos en eso, por favor. Bueno, repito, como el doctor ha mencionado, nosotros ahorita no nos encontramos con un foco epidémico ni nos encontramos como región en frontera para poder utilizar la 025. Nosotros tenemos que guiarnos al esquema regular que tenemos, una norma técnica, la 141. No hay que distribuir ni asumir cosas que quizás compliquen el esquema de vacunación. Hay que regirnos en una norma técnica, por favor. Ya, la compañera Carmen nuevamente reitera la vacunación de tétanos en mujeres, donde menciona que también pues es un riesgo de tétanos y esa es la realidad. Pero ya se le ha explicado a la colega al doctor una vez más el esquema en mujeres de 12 hasta 49 años. Ya no hay más preguntas. A ver, por favor, compañeros, todas las dudas. Ya, hay otra más, doctor Alcedo. ¿Cuál es el sustento que no se puedan vacunar los mayores de 64 años? Ya, a ver, el esquema, el calendario de vacunación estipula en las mujeres hasta 49, en varones hasta 64. Esto está en relación al tema fisiopatológico de la enfermedad y la capacidad de respuesta inmunológica del organismo, porque cuando uno aplica una vacuna en una persona genera una respuesta inmune. Entonces, de acuerdo a la edad y en la correlación con la respuesta inmunológica de la persona, no ameritaría aplicar la vacuna por encima de los 64 años de edad. A ver, colegas, ¿alguna otra pregunta, duda más, por favor? Doctor, buenas tardes. Lo otro que quiero, a ver, lo último, por favor, sí. Doctor, buenas tardes. Le habla de emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión. Un gusto saludarlo. Una consulta. Nosotros como emergencia atendemos a pacientes pediátricos que vienen con urgencias y emergencias con referencias de los diferentes periferias, ¿no? Centros de salud y puestos de salud. La sugerencia sería quizá en las referencias poner si están vacunados o no, ya que estoy escuchando que debe ser la vacuna, ¿no? Hasta los 49 años en las mujeres, para así quizá filtrar si alguno no se está vacunando. Esa sería una sugerencia, doctor, de parte de nuestra, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Pero la vacuna corresponde en primera instancia aplicar al primer nivel de atención, a los puestos y centros de salud. El hospital está básicamente enfocado sus actividades en actividades recuperativas y de rehabilitación, de tal manera que el hospital no va a poner vacuna, así la persona tenga o no tenga vacuna. O sea, hay que fortalecer las actividades en el nivel primario para garantizar el acceso y la cobertura a todo el esquema de vacunación. Además, una persona que ha sido referido al hospital adulto y no ha sido vacunado, hemos dicho que nuestro foco la priorización que vamos a desarrollar respecto a la vacuna es en los menores de 5 años, en las gestantes y en el personal de salud.
En los adultos sí vamos a vacunar, pero repito, prioritariamente vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en vacunar en menores de 5 años, en gestantes y en personal de salud. Respecto a la difteria, lo que quiero informar también, ya que está todo el personal de salud, que las coberturas de vacuna BPH está muy baja. La vacuna, ese es otro tema, la vacuna BPH previene el cáncer de cuello uterino. Tenemos un stock suficiente en todos los establecimientos de salud para garantizar la vacuna BPH y prevenir en este caso el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los establecimientos de salud aplicar esta vacuna. ¿A quiénes vamos a aplicar? A las mujeres de 9 a 13 años. Todas las mujeres de 9 a 13 años deben recibir 2 vacunas, 2 dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano. La primera vacuna es al contacto con el servicio y la segunda vacuna es a los 6 meses de la primera dosis. Repito, es en la edad de 9 a 13 años. Por lo tanto, tenemos que intensificar también la vacunación contra el virus del papiloma humano, ya que es un fuerte problema de salud pública, el cáncer de cuello uterino, y tenemos un stock más que suficiente de vacuna BPH, por lo tanto debemos de garantizar las 2 dosis en las niñas de 9 a 13 años. Bueno, les agradezco a todos por la participación y saludos cordiales. Sí, doctor Alcedo, una vez más, como médico salubrista y nuestro director regional de Salud Pasco, quedamos muy agradecidos con usted, doctor, y mañana nos queda todavía una tarea de fortalecer a todos los periodistas de manera que sean la fuente comunicacional dentro de nuestra región. Muchísimas gracias, doctor Alcedo, y a ustedes también, estimados colegas, por su participación. Hay que enviar, por favor, esta presentación está deleitado también en YouTube. Hay que socializarlo con el resto de compañeros que no pudieron ingresar a la presentación de nuestro médico salubrista. Muchísimas gracias, doctor, y quedamos concluidos esta reunión. Muy amable.